Yo quiero comenzar pues agradeciéndole a todos los que nos acompañan y por supuesto agradecer el honor de poder contar con la experiencia y con la presencia del doctor Javier Perlasca. Voy a comenzar haciendo una breve reseña. Su currículum es muy amplio, pero para saber que estamos con un verdadero experto para tocar el tema del día de hoy, que versará sobre los derechos humanos en el contexto de la pandemia, un tema vigente, un tema actual, de interés para todos. Bueno, pues el doctor Javier Perlasca Chávez es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un título de maestría y con un título de doctorado en Derecho. Además tiene especializaciones, bueno, un currículum realmente impresionante, tiene especialización en Derecho Procesal Civil, en Derecho Laboral, en Derecho Familiar, por supuesto en Derechos Humanos. Cuenta con diplomados también en políticas sociales para el desarrollo de los pueblos, en garantías constitucionales y derecho de amparo, en mediación, en derechos humanos, seguridad pública y procuración de la justicia, en política gubernamental, en derecho procesal civil, contratos, mediación y arbitraje, derecho laboral, en fin, su currículum es muy amplio, pero además hay que señalar que no solamente se trata de una persona muy docta en términos teóricos, sino también lo respalda una amplia experiencia en el ejercicio del derecho y sobre todo por ejemplo, en los derechos humanos, pero también en la práctica docente. Y él ha sido primer visitador general, hoy día es cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, doctor, pues un honor poder estar con usted y escucharlo en esta primer conferencia del año, que es parte, como ya mencionaba el doctor Hurtado, de estas conferencias que realizamos en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 2018. Esta es la primera de 2020, así que abrimos pues de la mejor de las maneras con el doctor Javier Perlasca. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias. Gracias. Me parece que va a intervenir antes el doctor Alfonso Hernández Barrón, de quien estamos esperando su mensaje, y con todo gusto continúo para dar la oportunidad que él también nos haga llegar su mensaje. Bueno, una vez más, un saludo a todas y a todos. Aquí estaremos al pendiente de la conferencia. Yo solo agregaría, desde luego, el agradecimiento también de nuestra parte al Colegio de Jalisco, el doctor Javier Hurtado González, que es un hombre que es muy importante en la vida pública de nuestro país y que hoy afortunadamente está coordinando como presidente los trabajos de este importante centro de estudio, de investigación, como es el Colegio de Jalisco, donde también tenemos aliados tan importantes como el maestro Enrique Rodríguez Magaña, con quien me une una amistad de larga data, y pues desde luego saludar a mis colegas, compañeras y compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Solo sería para poner en contexto el inicio de un ciclo más de estas conferencias que esperemos abonen a la cultura de los derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Colegio de Jalisco tienen un convenio de colaboración donde se establecen, entre otros aspectos, la voluntad de participar en estas actividades de difusión, de promoción de los derechos humanos. El ciclo de conferencias de este año gira en torno a las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país. Sin embargo, en razón del contexto que hoy estamos viviendo, consideramos oportuno hacer un ajuste para que el doctor Javier Perlasca Chávez, quien es el que encabeza el grupo especializado de análisis jurídico respecto a todos los decretos, acuerdos y restricciones de derechos que se han realizado en el marco de esta pandemia, pues pueda compartir con nosotros un punto de vista especializado, fundamentado, que oriente a la ciudadanía respecto a cómo debemos asumir este contexto de pandemia y desde luego seguir defendiendo nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Lo menos que podemos permitir es que esta crisis
de salud se convierta en una crisis de derechos humanos y que incluso después de que pase este momento debemos de resurgir en un estado más democrático. Ni un paso atrás, esa es una de las cualidades de los derechos humanos, y pese a que se advierten algunas actitudes y algunas formas de pensamiento que buscan limitar los derechos y las libertades fundamentales, es tarea de todas y de todos defender lo que la humanidad ha conseguido a lo largo de su historia. De tal manera que vamos a escuchar una ponencia sumamente amplia, profunda, de parte de nuestro visitador general, y desde luego que este es un nuevo ciclo en el que refrendamos esta alianza estratégica que tenemos con el Colegio de Jalisco. Un saludo a todas y a todos. Este material seguramente estará disponible de forma abierta también para quienes no se hayan podido sumar en este momento, puedan consultarlo. Créanme que será un material muy valioso para entender e interpretar las circunstancias en la vida pública dentro de estos momentos de la pandemia del coronavirus. Desde luego, la invitación a todas y a todos es que al margen de este análisis jurídico sigamos atendiendo desde la toma de conciencia las medidas necesarias para preservar la integridad física de nuestras familias y de nosotras y de nosotros mismos. Muchas gracias y un saludo, maestra Itchel. El micrófono creo que no se escucha. Sí, gracias. Gracias, doctor Barrón. Antes de continuar, sí me gustaría confirmar que efectivamente esta conferencia se va a poder consultar más tarde, pero lo ideal es que nos sigan ahora en vivo para que en su momento y al terminar la intervención, la conferencia del doctor Perlasca, puedan hacer preguntas al ponente y puedan interactuar. Entonces, si no hay algo más, pues comenzamos entonces, doctor Javier Perlasca. Bien, muchas gracias, presidente. Estimadas, estimados amigos, bueno, pues un honor que me conceden inaugurar este ciclo de conferencias, como ya lo dijeron, en el marco del convenio de colaboración que tenemos la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco con el Colegio de Jalisco. Me pidieron preparar este tema de los derechos humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues a continuación lo que expondré y pongo a consideración de todos ustedes, lo armamos de tal manera que vamos a enfocarlo desde primero la visión de del derecho internacional de los derechos humanos, la bajamos al ámbito constitucional y luego ya lo enfocamos al ámbito particular, general y legal de el problema de salud que se presenta en esta emergencia sanitaria y cómo se debe de enfocar desde una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto que es un tema actual, además ya controversial. Todos los días, a cada momento, estamos viendo notas, estamos viendo comentarios a favor, en contra, algunos reclamando que se sienten restringidos en sus derechos personales, individualmente considerados, otros que hay excesos, otros que debe ser más estricta la intervención del Estado para contener esta pandemia. Por tanto, el enfoque que estamos dando es en el marco del derecho internacional y el derecho nacional, con un enfoque de derechos humanos, desde luego en el ámbito del derecho a la salud, que es justamente como yo lo percibo, debe de abordarse. En ese sentido, precisamente, voy a hacer unas breves consideraciones introductorias sobre los términos suspensión de derechos, suspensión de garantías, restricciones o limitaciones de derechos y libertades, estado de excepción, estado de sitio, todas estas expresiones que indistintamente se usan. Y estas, bueno, cuando se manejan, con ellas se pretende generalmente indicar el régimen jurídico de excepción o excepcional al cual una comunidad de un país o de una región o parte de este país
es sometido temporalmente en consideración a un estado de peligro para la sociedad, para el orden público, para el régimen constitucional vigente o para la seguridad e independencia de la nación de que se trate. En este caso, estamos hablando de un problema mundial. Y esto se hace por efecto de una previsión que la autoridad estatal puede hacer conforme a las facultades extraordinarias que las propias constituciones, o en el caso de México, que nuestra constitución prevé para la autoridad pública, y que su aplicación, por tanto, implica restricciones y limitaciones a ciertas libertades o derechos, o incluso pudiera dar lugar a la suspensión del ejercicio de estos derechos. Así, por ejemplo, en estas expresiones similares, en Argentina la Constitución le llama estado de sitio. En México, el artículo 29 de nuestra Constitución le llama restricción o suspensión del ejercicio de derechos. La Convención Interamericana le llama suspensión de garantías. Bueno, ¿qué dice el marco internacional o el derecho internacional de los derechos humanos en situaciones semejantes? Bueno, podemos adelantar que las normas internacionales sobre derechos humanos prevén restricciones a los derechos para hacer frente a graves riesgos para la sociedad o en supuestos en los cuales, como esta emergencia pública, pone en peligro la vida o la integridad de la nación o de la sociedad que pertenece a esta nación. Por mencionar solo algunos ejemplos. Dichas restricciones están previstas, por ejemplo, en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de carácter universal provenientes del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, o también están previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en el protocolo adicional a esta convención, conocido también como el Protocolo de San Salvador, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que estas dos últimas pertenecen al sistema interamericano, entre otros instrumentos internacionales. Incluso la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé también estas posibilidades de restringir o suspender derechos. Brevemente mencionaré que en el sistema universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es de 1966, en el artículo 4 sí prevé algunas situaciones excepcionales cuando pongan en peligro la nación, y dice que los estados parte podrán adoptar en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación que se suspendan algunas obligaciones contraídas en dicho pacto. Sin embargo, este pacto no autoriza la suspensión de derechos que están reconocidos específicamente en el artículo 6, 7 y en el artículo 8 en sus párrafos primero y segundo, que tienen que ver con el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos y, por supuesto, a no ser sometido a ningún tipo de esclavitud o servidumbre. De esa manera, también tenemos que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el artículo 4, establece que se pueden limitar legalmente en la medida compatible con su naturaleza y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de una sociedad democrática. En el sistema interamericano, también brevemente mencionaré que en los artículos del 3 al 25 se reconocen varios derechos y libertades sin indicar alguna limitación o restricción para su ejercicio, pero señaló expresamente esta convención los que sí pueden restringirse o limitarse. Por ejemplo, el derecho o la libertad de conciencia y de religión, entre otras cosas, por cuestiones
de protección a la salud. También se refiere el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Habla también del derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de circulación y el de residencia. También la convención prevé que puede restringirse por varias razones que ahí señalan las disposiciones y entre otras, respecto del tema que nos ocupa, para proteger la salud pública. También habla de restricciones que se pueden hacer al derecho a la propiedad privada y nos establece las circunstancias en que ésta puede darse. En términos ya más generales respecto, digamos, a las reglas sobre las cuales pueden implementarse las restricciones o suspensión de derechos o el ejercicio de derechos, como dice la Convención, lo prevé el artículo 27 y ahí señala como causas de suspensión de garantías, así le llama la Convención Americana, por ejemplo, que haya peligro de guerra, un caso de guerra, peligro público por una emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado, y vuelve a establecer que las medidas deben de tener sus disposiciones el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación de que se trate. También establece como casos de excepción, y aquí hace hincapié la Convención, que por ningún motivo pueden suspenderse los siguientes derechos: el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, los principios de legalidad y de retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, al nombre, los derechos de la niñez, a la nacionalidad, los derechos políticos y algo muy importante que se da en este contexto, las garantías judiciales indispensables para su protección. Finalmente, la Convención en el artículo 30 establece que estas restricciones que son permitidas no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaron por razón de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Un poco más adelante veremos a qué se refiere estos conceptos. El protocolo adicional a la Convención Americana, el Pacto de San Salvador, también establece específicamente, de manera expresa, se refiere a la posibilidad de restringir los derechos sindicales y lo sujeta que siempre y cuando sean propias de una sociedad democrática y necesarias sus medidas para salvaguardar el orden público, proteger la salud, hace hincapié expresa de este hecho, y desde luego la moral pública, así como los derechos y libertades de las demás personas. La jurisprudencia internacional al respecto, solo voy a mencionar dos que se derivan de opiniones consultivas. Cuando se refieren a restricciones o limitaciones a derechos, dice la opinión consultiva número 5 de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se debe asegurar que no fuesen mal interpretadas en sentido de limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad o del derecho de que se trate. En ese mismo sentido, y para integrar esta idea, la diversa opinión consultiva 8 de 1987 se refiere en síntesis que del análisis de los términos de la Convención no se trata de una suspensión de garantías en sentido absoluto ni de la suspensión de derechos, porque aclara, estos son consustanciales a la persona y por tanto lo único que se puede suspender sería el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos. Y por tanto señala que la suspensión solo puede efectuarse de manera temporal y limitada, y aclara otra vez en esta opinión consultiva que las garantías judiciales como mecanismos de garantía procesal de protección de derechos no son suspendibles.
En síntesis, podemos decir que la Declaración Universal autoriza las restricciones para satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática, así lo dice el artículo 29.2. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos las permite mientras sean necesarias para proteger la seguridad de la nación, el orden público, la salud, la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. La Convención Americana alude al interés de proteger la seguridad nacional o del orden público, al interés social y al interés general, y cierra con en beneficio del bien común. Todos estos instrumentos y otros más especializados que existen en el marco del derecho internacional de los derechos humanos establecen que ninguna de sus disposiciones pueden interpretarse en el sentido de que autorice o faculte a los estados a realizar actos tendentes a suprimir cualquiera de los derechos proclamados en estos instrumentos internacionales. De esa manera, en la opinión consultiva 2, la propia Corte nos dice que este sistema, en este caso refiriéndose a la Convención, pero es muy similar en todos, está dirigido a reconocer los derechos y libertades de las personas y no a facultar a los estados para que ellos lo hagan. Entonces, más o menos de forma muy rápida, es el marco constitucional, convencional, conforme a los instrumentos internacionales, cómo se prevén la restricción y en su caso suspensión del ejercicio de derechos reconocidos en estos instrumentos. En México lo bajamos ahora al nivel constitucional. Tenemos pues que, por ejemplo, nuestro país, en nuestra Constitución, se prevén 89 restricciones generales a 21 derechos, que por supuesto en este espacio no es el caso mencionarlos todos, solo mencionaré algunos ejemplos, y dentro de ellos encontramos 3 grandes rubros que pongo a su consideración. El primero sería que la Constitución prevé la posibilidad de restringir o suspender algunos de nuestros derechos fundamentales, porque así lo establecen los artículos 1, 6 y 11, son ejemplos. O en un segundo bloque sería, como en el caso que nos ocupa, que se puede instalar el Consejo de Salubridad General para enfrentar emergencias sanitarias, y esto está previsto en el artículo 4 en relación con el artículo 73, fracción 16 de la propia Constitución mexicana. Y por último, también prevé nuestra Carta Magna suspender garantías y el ejercicio de derechos en el territorio de manera general en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga en peligro grave y riesgo a la sociedad, y esto está estipulado en el artículo 29. En este contexto me voy a referir ahora a lo que se considerarían desde el punto de vista jurídico limitaciones, restricciones y suspensión de derechos. Respecto de las limitaciones, por ejemplo, el artículo 1 constitucional no establece expresamente límites al ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, pero sí prevé que respecto de cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Lo que sí es que la Constitución, más adelante, lo hace tácita y expresamente en otros artículos. Y esto yo lo entiendo que es para evitar que el gobernado, que la persona, los ejercite arbitrariamente, afectando a terceros, es decir, bajo el principio de mi derecho termina cuando inicia el derecho de la otra persona,
o para afectar a instituciones y al propio Estado mexicano. Así, por ejemplo, el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de expresión, el artículo 6º lo limita a no atacar la moral, la vida privada o el derecho de terceros, o que con ello se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Igualmente, el primer párrafo del artículo 11 limita la libertad de tránsito, que esto se ha comentado bastante en estos días, al ejercicio, fíjense bien cómo lo señala, lo limita al ejercicio de las facultades que la autoridad judicial haga uso cuando se trate de responsabilidad criminal o responsabilidad civil. Y señala textualmente, también al ejercicio de la autoridad administrativa por limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración, ojo, salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Este mismo artículo 11, en el segundo párrafo, reconoce el derecho de toda persona para solicitar asilo, pero lo limita a la persecución política o por causas humanitarias. Ahora bien, estos son, por ejemplo, en mi opinión, lo que se considerarían límites. Vamos a pasar a la parte que pudieran considerarse restricciones o suspensión. Ya lo mencionamos, el artículo 29 constitucional establece la restricción y la suspensión del ejercicio de derechos, y me refiero en esto conceptualmente. Algunos autores dicen que la restricción, aunque es de garantías, implica una disposición normativa que establece que en los casos ahí previstos en esa norma, los gobernados que incidan dentro del supuesto que prevé esa norma no gozan de la titularidad de las garantías para su ejercicio. Por ejemplo, en términos del artículo 5º constitucional, nadie puede dedicarse a una actividad lícita. El término nadie se refiere a todas las personas. O cuando también la Constitución en otras disposiciones habla por tratarse de materias específicas descritas en esta misma y es factible el respecto del ejercicio del derecho que está protegido. Ya mencionábamos que hay 89 supuestos de 21 derechos que están señalados. En este caso, por ejemplo, del artículo 5º constitucional, respecto del ejercicio de actividades lícitas, es decir, del que sí se nos permite desarrollar, prevé que también pueda ser vedado por resolución judicial cuando se ataquen derechos de terceros o por resolución administrativa, la Constitución le llama gubernativa, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. En las restricciones encontradas en la Constitución hay 100 menciones a 15 grupos de personas. Esto es, algunas restricciones aplican a más de un grupo. Y dentro de este cuerpo de restricciones o dentro de este catálogo, por llamarle de alguna manera, algunas restricciones se consideran parciales y otras absolutas. De esta manera se dice que, por ejemplo, que hay restricción parcial que opera para cierto grupo o clase de personas. Por ejemplo, los extranjeros en materia política, como lo dispone el artículo 33 constitucional al establecer textualmente que no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Pero quien tenga la calidad de ciudadano nacional sí goza de ese derecho constitucional. Y por tanto se dice que hay también restricción absoluta cuando ningún gobernado o persona goza de esas garantías, como sucede en la hipótesis de la garantía de libertad de expresión de las ideas, en este caso conjugada entre los artículos 6º y 7º de la Constitución, al disponer que nadie puede hacer uso de ese derecho cuando con su exposición afecte el orden y la paz públicas. Aquí se restringe esa garantía a toda persona, a todo gobernado,
sea mexicano, extranjero, ciudadano o no ciudadano. Como se advierte, y por tanto en mi opinión que pongo a su consideración, estos artículos establecen limitaciones, no restricciones, como el caso del artículo 5 que impone como límite que el trabajo y la actividad sean lícitas, a diferencia, por ejemplo, de ya aterrizándolo un poquito más, acercándonos al tema, a la restricción de este derecho que se impuso en el decreto para enfrentar la contingencia epidemiológica de 2019, el famoso virus H1N1, y ahora por acuerdo para las medidas de emergencia para el coronavirus. Veremos que ahí ya hay ciertas restricciones a este derecho, en este caso de la libertad de actividad. Hay restricción, salvo las actividades esenciales, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, la Constitución, como podemos ver, establece restricciones de derechos y de sus garantías, tanto en forma particular como en forma general. Así, en forma particular, el artículo 73, fracción 16, establece que el Congreso tiene, entre otras facultades, para dictar leyes sobre salubridad general y para ello, para enfrentar una contingencia sanitaria, hoy emergencia. Por eso se emitieron decretos en el 2009 y acuerdos ahora, ambos publicados en el Diario Oficial, sobre salubridad general para prevenir y controlar y combatir esta transmisión de estos virus, y por tanto, con esas medidas, de alguna manera se restringe el ejercicio de ciertos derechos. Derecho al trabajo, por ejemplo, de reunión, de tránsito, derecho a la salud, a la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones. También se han emitido decretos y acuerdos en los que se suspenden labores de la administración pública estatal y en el sector productivo en todo el país, excepto, ojo, las labores indispensables en estos acuerdos llamadas esenciales para enfrentar la contingencia, y con ello pues continúan las restricciones de que estamos hablando. Ahora bien, en lo general, el artículo 29 establece la restricción o suspensión de derechos y sus garantías, pero para este supuesto, esta misma disposición establece que deben de cumplirse puntualmente los siguientes requisitos. Primero, que solamente el presidente de la República tiene la facultad exclusiva, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando no estuviera reunido el Congreso, para decretar esa suspensión. Debe de presentarse una invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga en peligro o grave riesgo a la sociedad o la ponga en conflicto. Puede ser para todo el país o para un lugar determinado. Debe ser temporal, no definitiva. Debe de realizarse por medio de prevenciones generales y no debe contraerse a determinada persona. En los decretos que se dicten de suspensión no pueden restringirse ni suspenderse los siguientes derechos. Por ejemplo, a la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y religión, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud o la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura, y cierra, igual que la Convención Americana, las garantías indispensables para la protección de tales derechos. Se refiere a las garantías judiciales. Estas suspensión o restricción, según sea el caso, deben estar fundadas y motivadas y ser proporcionales al peligro que se les está haciendo frente. Y en todo momento deben observarse por lo menos las siguientes características: principio de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación. Y esto lo vamos a ver ya cuando pasemos al tema específico del derecho a la salud. Estos decretos que expide el Poder Ejecutivo serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia y ella deberá de pronunciarse con prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Y cuando termine la restricción o suspensión, sin que pueda hacer observaciones el Ejecutivo, todas las medidas legales, administrativas que se hayan adoptado durante su vigencia de inmediato quedarán sin efecto. En términos generales y en este caso particulares, así lo establece el artículo 29. Al respecto, la Suprema Corte, hablando de estos requisitos, señala que por tanto no hay derechos humanos absolutos y que además, conforme a la reforma del artículo 1 constitucional que entró en vigor en junio del 2011, esos derechos, esas libertades pueden restringirse válidamente, así lo dice la Suprema Corte, en los casos y con las condiciones que la misma ley fundamental establece. De esa manera, en coordinación, llamémoslo así, o en armonía con la Convención Americana, en concreto en el artículo 30, establece que estas restricciones permitidas no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón de interés general y de acuerdo al propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, aquí hay que hacer algo importante porque a raíz de lo que comentaba el doctor Hurtado y después el doctor Hernández Barrón, tenemos una oportunidad de actualizar, digámoslo así, y hacer caso a algo que no se ha cumplido hasta ahorita, previsto en el artículo 4 transitorio del decreto de junio del 2011, el famoso decreto de la reforma de derechos humanos. En el artículo 4 transitorio dice que se deberá expedir la ley reglamentaria que se refiere al rubro suspensión de derechos humanos y sus garantías previsto en el artículo 29. Creo que como nunca es oportuno justamente que se cumpla con esa disposición constitucional transitoria, porque eso va a permitir tener reglas más claras, específicas y particulares de acuerdo a las circunstancias y casos que la misma Constitución en el artículo 29 prevé. Hasta aquí puedo decir que entonces hay derechos y libertades reconocidos y, como dijo Bobbio, para que un verdadero Estado de Derecho funcione, los derechos deben acotarse unos a otros e encontrar sus límites entre sí. O dicho de otra manera, que los derechos y las libertades reconocidos no son absolutos, pudiendo ser limitados en aras de armonizar su ejercicio con los derechos de las demás personas y con el interés general de la comunidad. Hasta aquí, de lo expuesto, tenemos que tanto en el ámbito internacional, es decir, en el derecho internacional de los derechos humanos y conforme a las disposiciones constitucionales mencionadas, en el contexto de una pandemia como la que tenemos por el virus COVID-19, el sistema internacional y el sistema constitucional mexicano reconocen que ante serias amenazas a la salud pública pueden restringirse algunos derechos y estas estarán justificadas. Ahora sí, sobre el particular, tenemos entonces que los principios de Siracusa, que fueron adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como de las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre estados de emergencia y libertad de movimiento, brindan directrices autorizadas sobre las respuestas gubernamentales que restringen derechos por razón de seguridad pública, de salud pública o de emergencia nacional. En el caso concreto, por razones de salud pública.
conscientes de que se pueden dar estas restricciones, de que las medidas pueden implicar restricciones a estos derechos, ellos proponen que deben de cumplirse por lo menos puntualmente los siguientes requisitos, esas medidas. Primero, tener una base legal. En el caso del derecho internacional y en el caso del derecho mexicano, debe existir la norma que establece la restricción como una ley formal y material, es decir, una ley legislada, valga la expresión, por el órgano competente, que en este caso sería el Congreso de la Unión, o en tratándose de los estados, los congresos locales. Ya la tenemos en el caso de México, en mi opinión, como son los artículos 4 y 73, fracción 16 constitucionales, y como lo es la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado. Además, desde el punto de vista de la base legal, las autoridades solo pueden implementar medidas en las que tengan competencia explícita para hacerlo. En estos casos, tanto el artículo 4, 73, como la Ley General y la Ley Estatal de Salud establecen quiénes son las autoridades para implementar estas medidas. Luego, tenemos también que para la operatividad de los derechos, es decir, aquí es importante hacer este contraste para ponerlos en marcha, para hacerlos efectivos, los derechos y sus garantías. El derecho internacional de los derechos humanos los autoriza a través de cualquier medida legislativa o de otro carácter que sean necesarios para poderlos hacer efectivos. En cambio, en lo que interesa para su restricción, debe provenir obligadamente de una ley sancionada por el Congreso. Entonces, como ven, para el goce, el reconocimiento y la efectividad de derechos, cualquier instrumento jurídico, los instrumentos internacionales lo tienen como válido. Sin embargo, al contrario, para su restricción, limitación y suspensión, necesariamente deberá provenir estas de una ley expedida formalmente, en este caso por el Congreso. Otro de los requisitos es que deben ser las medidas necesariamente para responder al objetivo legítimo y de interés general. En este caso, pues el objetivo será la salud pública, el derecho a la protección a la salud y con él el derecho a la vida. Lo necesario, como señala este requisito, significa que no debe de haber otra medida lesiva de menor afectación, es decir, menos lesiva para lograr ese mismo fin. Por tanto, si lo existiese, la medida que se emita estaría no cumpliendo con este requisito y se tendría que emitir la menos lesiva. Dice también que las medidas deben ser adecuadas, es decir, deben ser idóneas para alcanzar ese objetivo. Esto es, se deben tener las condiciones necesarias u óptimas para lograrlo. En este caso, se debe ponderar el beneficio obtenido por la medida que es mayor a la afectación ocasionada. Siempre deberá buscarse que el beneficio que se pretende con esa medida debe ser mucho mayor a la afectación, es decir, a la restricción al límite del derecho que se está afectando. Debe tener una base en una evidencia científica. En el caso que nos ocupa, considero yo que los análisis de la ciencia médica y las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud presuponen la existencia de esta evidencia científica. Precisamente esa es su función. Sin embargo, en los casos que no se tenga una evidencia sólida, considero que habría que privilegiar el principio de precaución. Este principio nos indica que debemos hacer todo lo posible para evitar daños catastróficos, sobre todo cuando estos sean de carácter irreversible. Otro de los requisitos deben ser razonables, es decir, tener un sentido lógico, apropiado y objetivo.
En el contexto de los derechos humanos, el fin, es decir, el objetivo, la adecuación, la proporcionalidad conforme a la necesidad son indicadores de esa razonabilidad. No deben ser arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. Es decir, no deben quedar a la discrecionalidad de la autoridad que las aplica. De ahí la necesidad de definir reglas claras para su aplicación mediante, entre otras, la instrucción y capacitación del personal operativo que va a aplicar dichas medidas. Debemos recordar entonces que el Estado sí tiene atribuciones para restringir, pero no para excluir ni para discriminar. Las medidas deben ser de duración limitada. Ordinariamente, en estos casos, como la emergencia que estamos viviendo, esto se determina con indicadores mediante el número de casos detectados y su disminución. En el caso concreto, lo vemos aplicado por las famosas fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Digamos que esta sería una manera muy sencilla de entender cómo el requisito de duración limitada en un contexto de una emergencia de salud. Y desde luego se debe respetar la dignidad humana. Ninguna medida puede atentar, puede menoscabar la dignidad de las personas. Ustedes lo saben mejor que yo. La centralidad de los derechos del ser humano es precisamente su dignidad. Entonces, la dignidad, digamos, para abreviar, aquí me apoyo en el maestro Peces Barba, no es otra cosa que la suma de los derechos de cada persona. Por ahí, personalmente, yo propongo un concepto de dignidad, no es el tema específico, pero tocando al requisito de que se debe respetar, yo digo que la dignidad es al mismo tiempo lo que todas las personas tenemos en común y a la vez nos sirve para reconocer que cada uno somos únicos e irrepetibles. Es decir, la dignidad humana es lo que nos hace a todos semejantes justamente porque legitima que cada cual es único y con los mismos derechos al reconocimiento social que cualquier otro ser humano. Otro de los requisitos es que deben estar sujetas a revisión, es decir, las medidas deben estar vigiladas. En este sentido, me parece que hay tres, digamos, formas de tener esta vigilancia, esta revisión. La primera, que es la autorrevisión por las propias autoridades que aplican las medidas. Ellas van midiendo, van viendo el cumplimiento, van viendo la efectividad y las van ampliando o las van, digamos, liberando de acuerdo a cómo se van presentando los avances del enfrentamiento al riesgo que se tiene. Las otras son las propias de los medios o recursos legales. Por ejemplo, una persona se ve afectada en algún derecho e interpone un recurso, por mencionar alguno, el juicio de amparo, o de los recursos administrativos cuando se les aplique alguna sanción de esta naturaleza, previstos en la normatividad correspondiente, previstos en la norma de que se trate. Estos son propios, pues, de la normatividad. Las otras son, por ejemplo, en razón de las funciones y atribuciones que la propia norma les confiere específicamente. El ejemplo más claro sería la función de revisión que le da el artículo 29 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o las que a los organismos públicos defensores de derechos humanos nos otorga el artículo 102, apartado B de la Constitución. Nosotros tenemos el deber de vigilar la observancia, el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, y esa es una manera, en este caso, de hacer la revisión a que se refiere ese requisito. También dice la norma que deben ser proporcionales para lograr su objetivo, es decir, debe haber una relación de la medida de acuerdo a la necesidad que se enfrenta.
a fin de que ésta no sea o desproporcionada o inadecuada. Se trata entonces de un juicio de racionalidad en función de la proporcionalidad entre el bien que se obtiene y el bien que se sacrifica. Bajo una óptica de derechos humanos, se dice que una medida es proporcional si cumple con los requisitos anteriores mencionados, es decir, tiene un fin legítimo, es idónea, es necesaria, es temporal, tiene una base o sustento legal, está vigilada, etc. En este sentido, y respecto de todas estas medidas, la Corte Interamericana ha establecido que las restricciones deben aplicarse de acuerdo a los fines para los que han sido previstas, de lo contrario, carecerían de causa, y al carecer de causa, se traducirían en un menoscabo ilegítimo a los derechos humanos. Por tanto, no pueden perseguir fines encubiertos que conlleven al desconocimiento mismo de esos derechos. La historia nos ha dado y nos da casos muy concretos donde bajo el pretexto o la motivación de enfrentar un grave peligro, un riesgo y de salvarnos, de protegernos, el Estado autoritario abusivo limita, desconoce otros derechos y los lleva fuera de justamente esta proporcionalidad y los lleva fuera de estos objetivos que están previstos por el derecho internacional y aquí en el caso de México por la Constitución. En ese sentido también el tribunal, por ejemplo, siguiendo no siguiéndolo, sino en concordancia, mejor dicho, el Tribunal de Estrasburgo, la Corte de Derechos Humanos Europea, justamente estudiando la Convención Europea de Derechos Humanos, señala que los límites que ésta hace, es decir, delimita el área de discreción de las autoridades nacionales para precisamente, para precisamente excluir el abuso o la desviación del poder. Justamente por eso dice el Tribunal de Estrasburgo que las autoridades al establecer una restricción se encuentran al margen de los fines autorizados, aquel no puede utilizarse como pretexto para su imposición. En suma, al respecto, se trate de suspensión, limitación o restricción de derechos, la medida que se dicte debe ser legítima, adecuada, necesaria y proporcional. En este contexto internacional, nacional y del derecho a la salud, nos vamos a lo que sería entonces ya específicamente el enfrentamiento de una pandemia con perspectiva de derechos humanos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y dice que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción alguna, raza, religión, ideología, política o condición económica o social. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental y que los gobiernos están obligados a tomar medidas efectivas para la prevención, el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellos. Entonces, como vemos, es un derecho fundamental y hay una obligación positiva, activa para los estados para enfrentar justamente esta crisis de salud que, como es el caso que estamos viviendo. En este contexto, nuestra Constitución, siguiendo justamente estos principios, el artículo 4 dice que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y nos dice que la misma norma establecerá las modalidades y el acceso y nos refiere a la materia de salubridad general conforme lo dispone el artículo 73
fracción 16. El artículo 4 nos remite a las disposiciones del artículo 73 en su fracción 16. Este artículo, a su vez, nos dice y prevé la instalación del Consejo de Salubridad General para enfrentar emergencias sanitarias y le otorga la Constitución las siguientes facultades expresas. Primero, para dictar medidas preventivas indispensables. Segundo, dice que sus disposiciones generales serán obligatorias para todo el país. Y tercero, que sus medidas y disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Por tanto, en mi opinión, en México tenemos un soporte constitucional expreso para enfrentar un problema de salud pública como la que estamos viviendo. Conforme a ello, lo bajamos de acuerdo tanto al artículo 4 y 73, entonces a la Ley General de Salud. Y esta nos habla, como lo dice también el artículo 4 y el 73, de la competencia concurrente, coordinada y corresponsable que se establece a la Federación y a los estados con finalidad de proteger el derecho a la salud. También comprende la materia de salubridad general, la distribución de las competencias para ello y establece también las competencias del Consejo de Salubridad General, como ya lo establece como principio la fracción 16 del artículo 73. Por tanto, en este tema tenemos que respecto de las competencias para las medidas sanitarias que todos conocemos, como las propias medidas, la Constitución y las leyes generales y en su caso estatal, establecen que estas autoridades las pueden decretar y además disponen expresamente la obligatoriedad de observar las mismas. Para abreviar, entre los artículos, por ejemplo, del 134 al 152 de la Ley General de Salud o en sus equivalentes en la Ley del Estado, se puede observar que la misma norma establece que se pueden emitir disposiciones que se refieran al aislamiento, la limitación de actividades y de contacto físico, la descontaminación, desinfección, etcétera, de los lugares donde haya focos o provengan estas infecciones, la inspección de pasajeros y toda clase de vehículos y cosas, la clausura temporal de locales o centros de reunión, así como las demás que se determine, así lo señalan, la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, y en todos estos supuestos cierra que deberán ser observadas por los particulares. Respecto de estas acciones, esta ley y también la del Estado tienen capítulos sobre las medidas de seguridad sanitaria y las sanciones, en este caso administrativas, que pueden aplicarse relacionado con el incumplimiento de dichas medidas. Entonces, tanto la Ley General de Salud como la ley estatal, tenemos pues los instrumentos que hablamos como medidas, las acciones que pueden desarrollarse y en su caso cómo buscar que se cumpla y las sanciones en que se puede incurrir en caso de este incumplimiento. Ahora bien, como consideración general sobre este tipo de medidas y ya sobre las respuestas que podemos dar con un enfoque de derechos humanos, bueno, ya lo dijo el presidente Hernández Barrón, una crisis de salud derivada de una pandemia, como es en el caso del virus COVID-19, no puede convertirse a su vez en una crisis de derechos humanos, sino por el contrario, y siguiendo lo que también mencionó el doctor Hurtado, en consonancia con el presidente de la comisión, creo que lejos de ver un problema que lo es, debemos de ver como una oportunidad que se nos está dando para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero particularmente de los grupos que en esta situación
se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad, es decir, los grupos que requieren una atención prioritaria. En ese sentido, si bien son medidas urgentes y extraordinarias que debemos emitir para enfrentar este problema de salud pública y considerando que algunas de estas medidas pueden restringir algunos derechos, también no es menos cierto que tales medidas deben de cumplir con los parámetros que ya mencionamos anteriormente. De esta manera cumpliríamos con los compromisos internacionales que adquirimos al celebrar esos instrumentos y con el marco constitucional mexicano. Por tanto, las medidas que se emitan para atender esta emergencia deben implementarse con un enfoque de derechos humanos, pero sobre todo en su aplicación. En la práctica y por la experiencia que hemos visto, mayoritariamente el problema se da en la interpretación y la aplicación que los operadores o los ejecutores de las medidas están dando a estas. Y por tanto, en este caso, es prioritario, es indispensable, es inevitable que se preste particular atención a los grupos que están en mayor vulnerabilidad, en razón de que es una explicación creo que hasta lógica. Lo que les sirva a estas personas servirá para toda la ciudadanía. Y la salud de una persona impacta invariablemente en la salud de la comunidad. Por tanto, es importante con este enfoque de derechos humanos que las autoridades desarrollen los siguientes enfoques o prácticas. Primero, que desarrollen información y comunicaciones accesibles, claras, puntuales e inclusivas de manera transversal. Creemos que en este apartado una de las deficiencias que hemos observado es que estas decisiones son verticales, tipo autoridad súbito, tipo autoridad ciudadano, cuando deben de ser transversales. El problema es de ida y vuelta y así debe de verse. Entonces, esta comunicación, el desarrollo de la información que salga, debe de cumplir con este parámetro. Se deben de diseñar e implementar medidas de salud accesibles y con enfoque de derechos. También se deben de diseñar las medidas para reducir los impactos económicos focalizados, como dijimos, en las poblaciones más vulnerables, en los grupos que requieren una atención prioritaria. Y por supuesto que las medidas se hagan bajo los principios de derechos humanos, que no son otros que los siguientes, es decir, que no debe haber discriminación, debe haber disponibilidad, y en ese sentido la disponibilidad debe ser de bienes, de servicios, de espacios. Debe haber accesibilidad, es decir, permitir tanto física, de información, de comunicaciones, de movilidad económica, la famosa asequibilidad, de infraestructura, etcétera. Debe haber aceptabilidad, esto va de la mano con el primer principio, es decir, se debe de buscar un consentimiento libre e informado, se debe de proteger la ética, el respeto a la integridad de la persona, a la dignidad humana y considerar en esto los factores culturales, lingüísticos, de género, biopsicosociales y de edad. Y debe de asumirse un enfoque interseccional, es decir, se deben considerar los efectos complejos, los ejes de desigualdad y las consecuentes estigmatizaciones que estas diferencias siempre provocan, los contextos en que se está dando, tanto generales como específicos, y desde luego las afectaciones que siempre van a ser únicas e indivisibles y debe ser considerado todo esto en la actuación. Por tanto, las medidas deben de cuidar que se proteja y se garantice la atención a personas pertenecientes a grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas en situación de calle o de indigencia,
con las personas que se encuentran en albergues, asilos o centros de adultos mayores, casas de resguardo, etcétera. Las mujeres y las personas que están en un contexto de violencia de género o violencia intrafamiliar, las personas pertenecientes a los pueblos, a las comunidades indígenas, desde luego las personas jornaleras, los migrantes, las personas privadas de la libertad, y aquí en este concepto, privadas de la libertad incluye reclusorios, por supuesto, hospitales, centros psiquiátricos, anexos y lugares para tratamientos de adicciones, etcétera, y por supuesto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que normalmente son atacadas, como lo hemos visto en las notas, en estos casos. En este marco de todo esto que he tratado de explicarles de la manera más concreta posible, les recomiendo, como lo estamos analizando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los enfoques que proponen, las directrices que indican, las recomendaciones que nos hacen los diversos organismos del sistema de derecho internacional de los derechos humanos, como son las siguientes. Por ejemplo, la resolución 1/2020 llamada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril pasado. Las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos a la atención de la pandemia, que emitió el Alto Comisionado y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 8 de abril. La guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante COVID-19 en las Américas, que emitió la Organización de los Estados Americanos el 9 de abril. Y la Declaración 1/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también del día 9 de abril, donde nos sugiere abordar con perspectiva de derechos humanos los problemas y desafíos derivados de esta pandemia. Hay otros pronunciamientos, pero creo que con estos 4 que verán son muy similares, pero el enfoque desde el ángulo de las labores que estas instituciones desempeñan nos van a dar una luz que traté yo de condensar en los puntos anteriores. Y con esto concluyo, para quedar a sus órdenes para los comentarios o cualquier indicación que ustedes tengan a bien. Repito y coincido con lo que se señaló, la crisis de salud pública derivada de la pandemia por el virus COVID-19 no debe convertirse a la vez en una crisis de derechos humanos. Por el contrario, hoy como nunca, gobierno y sociedad tenemos una oportunidad singular para dar respuestas adecuadas e integrales y en esa misma medida enfrentar la magnitud y gravedad de la crisis que vivimos. Esta obligación es ineludible y la debemos de observar porque de esa manera haremos vigente el Estado constitucional y democrático de derecho que nos preciamos gozar en nuestro país. Muchas gracias por su atención.